XR Televisión presenta Tu Canal de Noticias, con el comentarista Alfredo Salazar. ¿Qué tal? Hoy viernes, simplemente noticias. Trataremos de contar una historia fascinante, creo que esa es la palabra propia de esta historia, donde vamos a encontrar 4 o 5 puntos que podemos tratar. Algunos van a ser mirados por algunos críticos como algo imposible, otros basados en el texto bíblico, de acuerdo a nuestra fe, estaremos conscientes de que es una obra maravillosa de parte de Dios. Así que la historia está basada en uno de los libros del Antiguo Testamento, consta de 4 capítulos, narra la peripecia que vive un profeta llamado Jonás. Mejor conocido el título del libro como Jonás y la ballena. Es el único profeta que desobedece a Dios. La mayoría de los profetas en algunas ocasiones se enfrentan a Dios poniéndole algún pretexto, como no sé hablar, como soy niño, como no tengo experiencia, como tengo miedo, como algunas otras cosas, pero terminan haciendo lo que Dios les ha dicho. Pero aquí, el caso de Jonás, es algo interesante porque es el único profeta del Antiguo Testamento que se revela con Dios. Es decir, no hace lo que Dios en un principio le había ordenado. ¿A qué me refiero? Bueno, vayamos a esta historia, contemos esta historia de una manera fascinante. Jonás. Jonás. Sí, señor. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama condena contra ella, porque me he fijado en su maldad. Nínive. Nínive. Merecen morir. No es su responsabilidad. Solo logrará que lo maten. Tienes que hablar con él. Alguien debe hablar con él. Ocurre que Dios habla a este profeta y le dice algo así como esto: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué Jonás no hizo lo que Dios le había dicho? ¿Por qué es considerado el profeta que no hizo o que se rebeló contra lo que Dios quería que hiciera? Bueno, aquí hay 2 puntos muy importantes. Uno, primero, él sabía que la ciudad de Nínive pertenecía al imperio asirio y reconocía que eran sus pobladores hombres extremadamente violentos. Muchas de sus conquistas, como todos aquellos imperios, habían sido a través de la guerra y eran verdaderos sanguinarios. Entonces, él tenía seguramente temor de ir a esa ciudad y pregonar algo que Dios le había dicho, porque sabía primero que no le iban a creer, y luego pues que estaba en riesgo su vida porque conocía de oídas la historia de este pueblo. En ese pueblo había aproximadamente 120,000 personas que comúnmente tenían esa actividad de ser agresivos, violentos, fieros en muchos sentidos. Entonces, Jonás, podemos argumentar que una de las razones por la cual él huye y compra un boleto y se embarca en aquella nave hacia Tarsis, que hoy podemos reconocerlo como que era rumbo a España, entonces decide embarcar e irse. Esa sería una razón, tenerle miedo a los ciudadanos de aquel lugar, porque eran muy violentos. Hablar de 120,000 personas en aquella época, bueno, pues esa es una
ciudad y grande, poderosa en cierta manera. Y la otra razón era porque Nínive o el imperio asirio había destruido al reino del norte del pueblo de Israel, que consistía en 10 tribus. Es decir, habían aniquilado prácticamente a todas aquellas 10 tribus mientras este imperio estaba en aquel momento gobernando. Así que Jonás tenía 2 razones poderosas para no ir. La noticia que nos diste esta mañana era fuerte. ¿Qué dicen tus hermanos? Islías cree que me matarán, que me arrancarán la piel. Piensa que no habría que avisarles, que es mejor que Jehová los mate. Y Eber cree que no harán caso. ¿Y tú qué crees? Creo que si Jehová quisiera destruirlos, no me habría mandado ir. Pero Eber tiene razón. ¿Cómo van a escuchar? Aquí nadie me escucha. Aún así, Jehová les advierte. Pero ¿cuándo le ha pedido Jehová a un profeta que vaya a otro país y proclame algo así? Jonás, yo tampoco lo entiendo. Es la primera vez que Jehová le pide a un profeta que vaya al corazón de Asiria a proclamar una condena. Pero si Jehová quiere que vayas, tienes que ir. Debe tener buenas razones para enviarte. Ten fe. Bueno, pues si ya Dios se había determinado que iba a destruir esa ciudad, conociendo un poco la historia de su pueblo, Jonás decide no ir y entonces dice, bueno, si Dios va a terminarla, pues qué bueno, ¿para qué voy y les anuncio que se arrepientan? Sabiendo que son malos y que han destruido a 10 de nuestras tribus, de 12 que somos, entonces bien hace Dios en destruirla. Y entonces la historia dice que Jonás se embarca y se va a Tarsis en una nave que desciende a Jope y de ahí va hacia aquel lugar. Todos conocemos lo que sucede en esta travesía. Se levanta el mar, se embravece el mar, las olas se levantan y el dueño de la nave comienza a preocuparse porque pregunta a todos los marineros que alguno de ellos hizo algo malo y ese Dios está castigando severamente y seguramente van a morir todos. Entonces comienzan a investigar de todos los marineros y toda la tripulación y todos los pasajeros si alguien había tenido algo que ver con eso, y la suerte cae sobre Jonás. Entonces, ustedes conocen la historia bíblica, él se va al fondo de la nave, se queda dormido, llega el dueño, lo despierta, le dice, ¿qué tienes, dormilón? ¿Que no sabes que estamos a punto de morir? Y él reconoce, Jonás reconoce que el problema de ese momento de la nave era que él había desobedecido a Dios. Y él dice, soy hebreo y temo a Dios, el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y entonces aquellos hombres le temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él ya se los había declarado. ¿Cuál era el propósito? Bueno, entonces ya la historia cuenta que Jonás él dice, si ustedes me arrojan al mar, el mar se va a aquietar y entonces todo volverá a tener paz y tranquilidad. Y así lo hacen, preparan la manera correcta de cómo arrojar al mar a Jonás. En cuanto él toca el agua, aquella tempestad vuelve a una completa paz en ese momento. Pero no todo termina ahí. Dios dice que aquí es donde es difícil porque algunos críticos bíblicos o de las cosas de la Biblia, pues siempre van a argumentar que es imposible que un ser humano permanezca 3 días en el vientre de un pez y después sea devuelto. Entonces dicen los críticos que esto es más que imposible, que es inverosímil, que es irracional pensar que esta historia sea verdad. Pero nosotros no estamos para discutir ese punto. Nosotros estamos para contar una historia
fabulosa, fascinante, en la que vemos cómo la mano de Dios, siempre teniendo el control de todas las cosas, se manifiesta. Bueno, entonces, aparece Jonás en un lugar donde lo vomita el pez, y una vez más viene por segunda vez la voz de Dios. Obviamente aquí la historia dice que Jonás oró en el vientre del pez. Estoy vivo. ¿Qué me va a pasar ahora? Oh Jehová, desde el vientre de la tumba, te suplico que me ayudes. Por favor, oye mi voz. Estoy tan lejos de tu vista. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Ojalá oyeras mi oración. Te haré sacrificios para darte las gracias. Los votos que te he hecho, te los pagaré. Y entonces vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y así se levantó Jonás, se fue a Nínive, una ciudad que está a 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicando y diciendo, fíjense lo que decía, que esto es una clave de esta historia, algo muy importante. Dice la historia: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Bueno, eso fue lo que predicó Jonás. Las dos razones por las cuales ya dije antes, Jonás no había ido y había tomado una nave y se había ido a Tarsis, es decir, hoy lo que es rumbo a España. Entonces, esas dos razones eran porque Jonás temía por su vida, sabía quiénes eran los asirios y quiénes vivían en Nínive. Eran 120,000 personas que estaban totalmente en un desorden en todos los sentidos. Entonces dice, bueno, ¿yo para qué voy? Mi vida va a correr peligro, y luego, ¿qué les voy a predicar? Entonces, y la otra razón era porque si Dios había dicho que fuera y les predicara que la iba a destruir, Jonás conocía la historia y sabía que este pueblo había matado a 10 tribus de su pueblo, y entonces Jonás dijo, bueno, pues yo para qué predico, de una vez Dios que actúe, además se lo merece. Pero no es así. Dios volvió a enviar a Jonás a esta historia y les dijo, di que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces los hombres de aquella ciudad comenzaron a tomar una acción importante. Dice que ayunaron, se vistieron de cilicio, se sentaron sobre cenizas, al grado que llegó esta noticia a la presencia del mismo rey, y el mismo rey convocó por mandato a sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna y no se les dé alimento ni beban agua. Se cubrió de cilicio tanto hombres como animales, y clamaron a Dios fuertemente, convirtiéndose cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Bueno, dice, algo que tenemos que entender, es que a veces pensamos que Dios dejó de castigar a esta ciudad porque esos hombres se vistieron de saco, de cilicio, de ceniza. Y déjame decirte que eso no es así. La verdadera razón por la cual Dios no trajo un castigo sobre esa ciudad es porque ellos en 40 días cambiaron su actitud.
llama al escriba. No puedo aceptar sobornos ni regalos. Es la palabra de Jehová. Dentro de 10 días, Dios va a derribar Nínive. Jehová lo ha dicho. El Dios verdadero se ha fijado en la violencia de esta ciudad. Lo ha dicho Jehová. Nínive será derribada. La ciudad va a ser destruida. Pueblo de Nínive, esta es la orden del rey. Esta es la orden del rey. Por decreto del rey y sus nobles, ningún hombre, ni animal doméstico, ni del rebaño debe probar cosa alguna en absoluto. No deben tomar alimento, tampoco deben beber agua, y que se cubran de saco, hombre y animal doméstico, y que clamen a Dios con fuerza, y se vuelvan cada uno de su mal camino y de la violencia que practicaban. ¿Quién sabe si el Dios verdadero lo reconsidera y siente pesar, y se vuelve de su furia ardiente, y así no perecemos? En 3 días, Nínive será destruida. Jehová lo ha dicho. Nínive será destruida. Dígale a Dios que nos perdone, por favor. De verdad se arrepintieron, se convirtió cada uno de ellos de su mal camino, de la rapiña que había en sus manos. Y eso es algo muy importante, que esta historia, o esta parte de la historia que quiero contar, tiene que ver con nuestros propios días. Todas las profecías que son buenas o que traen cosas buenas se cumplen. Pero todas las profecías que pudieran traer alguna tragedia, algún malestar, alguna amenaza a la vida del ser humano, a una ciudad, a un pueblo, a un imperio, no todas se cumplen. Mucho depende de la condición del ser humano de ese momento. Y esta es una historia así, totalmente parecida. Dios sí había profetizado que la iba a destruir, si no, se arrepentían. Mandó a alguien a que les predicara por 40 días y ellos, el rey y todas las personas de esas 120,000 personas, dice que se convirtieron, cambiaron, entendieron que había que abandonar el mal camino y que había que quitar de la rapiña de sus manos y volverse personas distintas. Así que cuando haya una profecía que tiene que ver con alguna tragedia, con algún suceso trágico, el hombre por su acción puede detener la mano de Dios. Y aquí lo estamos viendo. Así sucedió. No es porque se hayan vestido de ceniza, de silicio, o porque hayan rasgado sus vestiduras, o porque hayan cambiado. No. Aquí no se trata de cambiar de religión, de ser esto. No. Aquí se trata de cambiar de actitud. Dejar de ser lo que comúnmente venimos siendo. Es decir, arrepentirnos, cambiar de vida, dar vuelta atrás. Esto sucedió durante 40 días en la ciudad de Nínive. 120,000 personas cambiaron de actitud. Esa es una buena historia que contar. Hoy, simplemente noticias. Viernes 17 de julio del 2020. Hoy nosotros, cada uno de nosotros puede detener si hubiera alguna cuestión de la cual Dios pudiera acusarnos. Y creo que tendría muchas razones en este siglo XXI de cómo el ser humano está actuando. Creo que todas las tragedias o cuestiones graves que vivimos tienen que ver con algunas cosas, sí, que Dios ha profetizado, pero que en nuestras manos está detenerlas si cambiamos de actitud. Así como estas 120,000 personas cambiaron. Bueno, termino. Pareciera que todo estaba bien, pero Jonás, el profeta que nunca obedeció a Dios, es el único de todos
que no obedeció a Dios cuando se le dijo lo que tenía que hacer. Bueno, creo que yo me podría llamar Alfredo Jonás o Jonás Alfredo, en fin. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Dios y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún cuando estaba en mi tierra? En otras palabras, le estaba diciendo Jonás: bueno, ¿de qué se trata? Yo ya sabía, por eso no hice lo que tenía que hacer, porque yo conozco que tú eres misericordioso. Esto que está pasando yo en mi tierra lo sabía. ¿Para qué me haces venir aquí y me haces quedar mal delante de todos? Porque se supone que soy profeta. Y si soy un profeta, lo que yo digo se va a cumplir. Entonces me estás haciendo quedar mal. Siempre estaba molesto con Dios, siempre quería hacer las cosas como Él decía y no como Dios decía. Y entonces dice: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Así le dice: pues, ¿qué prestigio tengo yo ahora? Soy profeta, pero un profeta mentiroso, porque lo que dije en Nínive no se está cumpliendo. ¿Cómo me van a ver los de Nínive? Bueno, el punto es que Jonás nunca estuvo de acuerdo con Dios, como solemos ser cada uno de nosotros. Difícilmente ponernos de acuerdo con Dios, porque casi todas las cosas las queremos hacer como yo digo, como yo quiero, como yo siento, como yo pienso, como yo sé. Pero bueno, aquí está esta historia, fascinante de verdad, estupenda. No es la historia básica de Jonás y la ballena, que es contada a los niños en las escuelas dominicales, o que hay revistas y libritos donde le enseñamos al niño cómo Dios se tragó a un hombre a través de una ballena. No, eso no es la esencia de este libro. La historia no está basada en este libro. La historia fundamental de este libro está en que el hombre, 120,000 personas de un imperio llamado Asirio, que eran famosos por su tiranía, se arrepintieron. Y Dios logró detener una calamidad para la vida de 120,000 personas. ¿No será posible hoy clamar a Dios, pero primero arrepentirnos y poder evitar tragedias tal vez como la que estamos viviendo en este 2020? Lo dejo de tarea para cada uno de ustedes en su conciencia y en su manera de ser y de vivir, que sí podemos evitar con nuestra actitud de arrepentimiento que no solo 120,000 personas se salven, somos casi más de 6,000 millones de personas en este mundo. Hagamos eso. Bueno, entonces salió Jonás de la ciudad, acampó en el campo. Ahí estaba muy molesto porque le dijo: mejor quítame la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Ya estaba decepcionado de Dios porque había aparecido un mentiroso, había vivido una experiencia que en otras palabras dijo: ¿para qué me hiciste pasar por tantas cosas, tantas tragedias? Primero me avergüenzas delante de los amigos ahí en la nave. Luego me echas al mar y viene un pez y me traga, y luego va y me vomita. Luego yo no quiero ir y me haces caminar 3 días. Y luego camino todo un día en la ciudad predicando esto, y al final te arrepientes y ya no castigas a una ciudad que mató a 10 tribus de nuestra raza. Bueno, pues entonces, ¿para qué me haces pasar por todo eso? Jonás se enoja, se sale de la ciudad, se va. Dios ahí hace un milagro una vez más, prepara una calabaza grande, una calabacera grande, en un día la hace crecer y al otro día la seca, y entonces le enseña a Jonás que Dios es soberano y que tiene el control de todas las cosas. Entonces dice Jonás, porque ya el sol le quemaba y lo lastimaba porque ya no estaba la calabacera ahí que le servía de sombra. Dice: el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. ¡Ah, Jehová, quiero morirme!
quítame la vida. No quiero seguir viviendo. ¿Acaso hay razón para que estés tan enojado por la calabaza vinatera? Sí, tengo razón para estar furioso. Tanto que quiero morir. Sentiste lástima por la calabaza vinatera, por la que no hiciste nada. No la hiciste crecer, sino que creció en una sola noche y murió en una sola noche. ¿Y no debería yo sentir lástima por Nínive, la gran ciudad, en la que viven más de 120,000 hombres que no saben distinguir el bien del mal, además de muchos animales domésticos? Siempre Jonás protestando, como lo hacemos nosotros, tú y yo en este siglo XXI. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Vaya plática entre Dios y Jonás. Un simple mortal con el Dios que hizo los cielos y la tierra, protestando. Sí, estoy enojado, le dijo, y enojado hasta la muerte, porque tú haces las cosas como a mí no me gustan. Y dijo Dios, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció? ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? ¿Qué pregunta? Ya no la respondió Jonás, ¿eh? Yo supongo que estaba muy molesto. Pero esa es una realidad. Esta historia, en hoy, viernes simplemente noticias, es muy importante que la analices, porque habla, aunque no estamos en Nínive, aunque no somos 120,000 personas, aunque no pertenecemos a un imperio, sí somos hombres y mujeres que no sabemos discernir entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. Hoy, viernes, simplemente noticias. Hasta la próxima, hasta un próximo encuentro. ¿Qué escribes? La historia de Nínive y también sobre la gran compasión de Jehová con la gente de allí y conmigo. ¿Te costó escribir todo eso? Fue duro. ¿Y qué vas a hacer ahora? Cualquier cosa que Jehová me pida. ICR Televisión presentó Tu Canal de Noticias y recuerda, síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para las notificaciones de cada semana y encuentra toda la información que requieras en iglesiacristianarestauración.org.